En este video vamos a seguir revisando aspectos básicos de la manipulación de matrices. Para esto es importante que ya hayan visto el contenido del video anterior. Si no lo han visto, los invito a que lo revisen. En este segundo video vamos a revisar 4 cosas importantes de las matrices que tienen que ver con el uso de los 2 puntos dentro de la notación de matrices. Voy a seguirles hablando algunos aspectos del uso del punto y coma dentro de MATLAB. Y también les voy a comentar algunos aspectos generales de submatrices y de la concatenación de matrices. Comencemos por revisar el uso de 2 puntos o colon en inglés. Este símbolo nos puede ahorrar mucho tiempo en la generación de determinadas matrices. Por ejemplo, supongamos que tenemos un vector renglón o una matriz con un solo renglón que se ve más o menos así. La matriz se llama calificaciones y tiene todos aquellos números que van del 1 al 10. Es decir, los números que podemos usar para asignar una calificación. Si nosotros queremos generar esta matriz, podemos escribir esto mismo que les estoy mostrando dentro de Command Window. Noten ustedes que entonces tenemos que escribir cada uno de los dígitos que están entre el 1 y el 10. La otra forma en la cual podríamos hacer esto de manera resumida es indicándole a MATLAB que ponga todos los números que hay entre 1 y 10 sin que nosotros los tengamos que escribir. ¿Cómo podemos hacer esto? Justamente usando 2 puntos. Es decir, ¿cómo le decimos que escriba del 1 hasta el 10? Así. Escribimos calificaciones, va a ser igual, abrimos corchete como lo tenemos que hacer siempre que queremos escribir el contenido de números en una matriz. Y escribimos 1, espacio, 2 puntos, espacio 10 y cerramos el corchete. Y eso MATLAB lo lee como que calificaciones es una matriz que va de 1 hasta 10. Veamos un ejemplo directamente en MATLAB de esto. Si escribimos calificaciones es igual, y puedo usar la notación que acabo de mostrarles, 1, 2 puntos, 10, y entonces genera esa matriz. Esta función se vuelve de mucho uso cuando tenemos que escribir matrices que son bastante grandes. Por ejemplo, si calificaciones realmente llegara del 1 hasta el 100, en vez de escribir todos esos números, puedo escribir simplemente 1, 2 puntos, 100. Me faltó el igual, ahí está. Y entonces genera esa matriz que la podemos ver completa si la abrimos dentro del editor de variables. Ahí se puede ver que la serie llega hasta 100. No necesariamente todas las matrices que generamos van a seguir una secuencia de incrementos de 1 en 1. Si nosotros tenemos matrices que siguen secuencias de crecimiento distintas, por ejemplo, si generamos una matriz que se llame pares y que esperamos que tenga los números pares que van de 2 hasta 10, lo podemos escribir así. Noten ustedes que estoy introduciendo 3 elementos dentro de estos corchetes. El primer elemento indica en qué número empieza la serie o la matriz. El último número indica hasta qué número tiene que llegar. Y el número del medio indica cada cuánto tiene que hacer incrementos. Y todos estos elementos están separados nuevamente por 2 puntos. Hacemos esa matriz que se llama pares, que va del 2, cada 2 valores, hasta el 10. Cerramos el corchete y entonces genera esta matriz. Noten que si yo hubiera escrito que vaya del 2 cada 2 hasta el 9, lo que va a hacer MATLAB es poner todos los números que cumplan con las distintas condiciones que yo he declarado aquí. Es decir, no va a poder colocar un 9 ahí, pero sí va a escribir 2, 4, 6, 8. ¿Por qué? Porque justamente va subiendo de 2 en 2 hasta que llega a 9, pero como de 8 a 9 hay 1 en vez de 2, ya no pone el 9. Y de manera similar ocurre si hubiera puesto del 2 cada 2 hasta el 11. Alcanza a poner el 10, pero ya no pone ningún otro número. También puedo escribir matrices que vayan decreciendo en los valores que están mostrando. Por ejemplo, voy a escribir una que se llame decreciendo, que sea igual a 10 cada menos 1 hasta 1. Y entonces me hace una matriz que va del 10 al 1. Noten, esto es un error común para la gente que empieza a trabajar con esto, que tuve que poner menos 1.
En automático mucha gente pudo haber pensado que con escribir de 10 cada uno hasta 1 puede generar la matriz de decreciendo, pero no es así. Si yo lo escribo así, MATLAB marca que esto es un error. Hablemos ahora del uso de punto y coma o semicolon en inglés. Como lo indiqué en el video pasado, el primer uso que tiene este símbolo es el de indicar un salto de renglón dentro de los elementos de una matriz. Ponía este ejemplo yo. Si escribimos que A es igual a 468 punto y coma 517, este punto y coma está indicando entonces que tenemos que hacer un salto de renglón ahí, con lo cual la matriz resultante se ve así. El segundo uso que tiene el punto y coma, y que es muy importante cuando nosotros estamos escribiendo un script o un código o un programa que vamos a querer que se ejecute más tarde, es que con punto y coma indicamos el fin de una instrucción y la supresión de la visualización de los cálculos que haya generado esa instrucción. Para ilustrar cómo funciona ese segundo uso del punto y coma, veamos qué es lo que pasa siempre que nosotros escribimos cualquier operación. 5 más 5 y nos muestra 10. Si nosotros hacemos, por ejemplo, 6 más 1 y escribimos punto y coma al final, MATLAB lo va a calcular, pero no nos lo va a mostrar. ¿Cómo sabemos que lo calculó? Pues si nosotros asignamos este cálculo a una variable, esa variable se va a crear y la vamos a poder ver. Por ejemplo, si yo le digo que S sea igual a 6 más 1 y le pongo punto y coma al final y le doy Enter, no me muestra ningún resultado, pero noten ustedes en Workspace que se ha creado la variable S y contiene el valor de 7. Esta supresión del resultado o del output es muy importante que se acostumbren a hacerla, sobre todo cuando ustedes están generando códigos muy largos. Cada vez que MATLAB tiene que mostrar el resultado de las operaciones o funciones que está llevando a cabo, consume mucho tiempo y muchos recursos de procesamiento, por lo cual es conveniente que no nos muestre todo lo que está haciendo, sino que nos muestre solamente los resultados finales. Tomando como ejemplo la matriz que les había mostrado hace un momento de calificaciones, que iba del 1 hasta el 100, imaginemos que hacemos calificaciones del 1 hasta 2 millones. Nosotros, si le pedimos a MATLAB que corra esto y no ponemos punto y coma al final, va a ir mostrando todos los números que hay ahí. Como pueden ver, esto toma cierto tiempo, está corriendo ahí todos los números. Voy a interrumpir ese proceso escribiendo Control C. Si yo escribo Control C, se interrumpe el proceso y se queda hasta el último número hasta el cual pudo llegar. Si yo, en vez de eso, hubiera puesto punto y coma al final, noten cómo doy Enter y lo calculó de inmediato. Es decir, es mucho más rápido hacerlo así. Eso yo lo podría ver si abro la matriz de calificaciones y me pongo aquí a revisar todos los números. De tal forma que tenemos una diferencia importante entre dejar un punto y coma al final de una expresión o una instrucción, o no dejar ese punto y coma al final de esa instrucción. La habilidad de generar submatrices también es indispensable en la programación dentro de MATLAB. Una submatriz no es otra cosa sino una matriz que se forma a partir de una sección de otra matriz. Vimos en el video pasado algunos ejemplos muy sencillos de esto, aunque yo no había introducido el término de submatriz. Si tenemos la matriz A con esos elementos e indicamos como instrucción A paréntesis 1,1, lo que estamos haciendo aquí es llamar al elemento de la matriz A que está en el renglón 1 y la columna 1. Entonces eso nos da como resultado 4. De hecho, 4 es entonces una submatriz de A. De tal forma que ese 4 nosotros lo podríamos asignar como el contenido que va a tener la matriz B. Podríamos decir entonces que B se formó a partir del contenido de una submatriz de A. Esto tiene más sentido cuando empezamos a ver submatrices más grandes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una matriz que tiene todos los números correspondientes al mes de junio. Y estamos empezando en el renglón 1, columna 1, con el lunes primero.
de tal forma que tenemos por columnas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y por renglones tenemos acomodadas las distintas semanas. Si nosotros queremos tomar de aquí una submatriz que corresponda con los primeros 2 renglones o las primeras 2 semanas, lo podemos hacer pidiendo justamente los elementos que corresponden con los primeros 2 renglones y las 7 columnas. ¿Cómo hacemos eso? Lo declaramos de esta manera. Podemos generar una matriz que se llama 2 semanas, y 2 semanas va a ser igual a junio, tomando en cuenta los elementos de junio que van de los renglones 1 hasta 2, es decir, estoy leyendo los 2 puntos como se los acabo de indicar, y luego con una coma separo la declaración de las columnas, y en las columnas le indico que vaya de la 1 hasta la 7. Ahora imaginemos que no queremos tomar todas las columnas, sino que queremos tomar solamente aquellos días entre semana, desde lunes hasta viernes. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues simplemente indicamos cuáles son las columnas que nos interesan, nuevamente tomando en cuenta el uso de los 2 puntos. Genero una matriz que se llama 2 semanas sin fin y hago que esta matriz sea igual a una submatriz de junio, que va a corresponder con los primeros 2 renglones de junio y las primeras 5 columnas de junio, que está indicado dentro de este paréntesis. Tomemos un ejemplo más. Imaginemos que queremos tomar los días que van desde el martes hasta el viernes de junio en todas sus semanas. La primera forma en la cual podemos escribir esto, como se vendrán imaginando, es así. Escribimos una matriz que se va a llamar martes a viernes, que va a ser una submatriz de junio, tomando de junio los elementos que van del renglón 1 hasta el 5 y las columnas que van de la 2 a la 5. Noten ustedes una característica interesante aquí. De hecho, estamos tomando todos los renglones posibles de la matriz de junio. MATLAB también nos permite escribir eso de una manera resumida, sin que tengamos que escribir que queremos del 1 hasta el 5. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente usando 2 puntos. Este es otro de los usos que tiene el símbolo de 2 puntos. Si yo escribo que martes a viernes sea igual a junio, y dentro del paréntesis en el cual estoy indicando los elementos de junio, y dentro de la sección de renglones solamente escribo 2 puntos, eso significa lo mismo que decirle todos. Es decir, le estoy diciendo todos los renglones de junio y las columnas 2 hasta las 5. Veamos finalmente aspectos básicos de la concatenación de matrices. Concatenar no significa otra cosa sino juntar matrices. Es decir, contrario a la generación de submatrices, lo que hacemos aquí es que generamos matrices grandes a partir de al menos 2 matrices más pequeñas. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas 3 matrices y las queremos juntar, de tal manera que al final se vean como una sola matriz de esta manera. Supongamos que estas matrices originalmente se llamaban A, B y C. Lo que podemos hacer para juntarlas es justamente una concatenación horizontal. ¿Por qué? Porque las estamos juntando a lo largo de la línea horizontal. Una manera en la cual podemos generar una concatenación horizontal es como se los estoy escribiendo aquí abajo. Escribimos, por ejemplo, que matriz final sea igual, y ahí vamos a poner dentro de los corchetes A, B, C. Noten ustedes que estoy usando las comas de manera similar a como les mostré en el video pasado que se usaban las comas para declarar saltos de columna. Si lo piensan, justamente tenemos esta gran sección, que es una sección columnar, que se va a distinguir de la siguiente sección, que es B, que se va a distinguir de la siguiente sección columnar, que es C. La otra manera en la cual podemos hacer una concatenación horizontal es usando la función ORSCAT, que existe ya en MATLAB. Fíjense que el uso de ORSCAT, así como de la mayoría de las funciones, lo que va a requerir es que coloquemos dentro de un paréntesis que va pegado a la función cuáles son los elementos que queremos que considere esa función para poder trabajar. Lo que hacemos aquí entonces es que le decimos que haga una concatenación horizontal de las matrices A, B y C. Pero aquí las comas ya no tienen el mismo significado que el que tenían cuando están dentro de los corchetes. No confundan eso.
La otra manera en la cual podemos hacer concatenaciones es con una concatenación vertical. Es decir, imaginemos esos mismos elementos, solo que esta vez los queremos juntar de manera vertical, para que se vea como una sola matriz, más o menos como esto. Nuevamente imaginemos que estas matrices se llamaban A, B y C. Una concatenación vertical la podremos lograr si escribimos esta expresión. Matriz final ahora va a ser igual y dentro de los corchetes vamos a escribir A, B y C, pero esta vez separados por punto y coma. Es la misma lógica de lo que les indiqué previamente. Punto y coma lo que hace son saltos a nivel de renglones, de tal forma que le estamos diciendo que después de la sección A presente un salto para poner una sección B y luego otro salto para poner una sección C. La otra manera en la cual podemos hacer una concatenación vertical es usando la función preexistente en MATLAB que se llama VertCat. Con VertCat vamos a trabajar de manera similar a como lo hacemos con OrsCat. Y lo que hacemos es que dentro del paréntesis que va pegado a VertCat escribimos aquellos elementos con los cuales va a trabajar esta función. Noten que es importante que estos elementos no los vamos a separar con punto y coma, sino con coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma aquí está teniendo un uso dentro de la notación de matrices que está muy clara por estar definida por los corchetes. Y acá las comas están teniendo un uso dentro de la notación de los elementos con los cuales trabaja una función, que es VertCat. Lo único que le estamos diciendo aquí con estas comas es cuáles elementos queremos que siga concatenando de manera vertical. Finalmente les quiero mostrar que un aspecto importante que deben cuidar cuando hacen concatenaciones horizontales es que siempre deben coincidir el número de renglones de las matrices que ustedes quieren concatenar. Por ejemplo, si tienen esta matriz que tiene 5 renglones, solo la van a poder concatenar de manera horizontal con otras matrices que tengan 5 renglones, ni más ni menos. Por ejemplo, la podemos concatenar con esta matriz. Aunque esta matriz solamente tenga 2 columnas, no nos importa cuántas columnas tenga, sino que tenga 5 renglones. Aquí un ejemplo de qué pasa si tenemos una matriz con muchas más columnas, pero sigue manteniendo 5 renglones. La puede seguir concatenando. Si tenemos otra matriz con un menor número de renglones, esto ya no se va a poder concatenar. La lógica correspondiente aplica para la concatenación vertical. En la concatenación vertical deben coincidir siempre el número de columnas en las matrices que queremos concatenar. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz con 2 columnas, solamente la vamos a poder concatenar con matrices que también tengan 2 columnas si es que queremos hacer una concatenación vertical. Por ejemplo, la podemos juntar con esta otra matriz azul y no la podremos juntar o concatenar de manera vertical con esta matriz de color naranja. Eso es todo por este video. Recuerden que como todos los contenidos de MATLAB, tienen que mantenerse practicándolos para que cuando estén generando programas o códigos de cómputo dentro de MATLAB, todas estas habilidades las puedan usar de manera automática.